Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Agradecerles por el tiempo que se han dado cita en el día de hoy, 25, siendo las 10:02. Vamos a dar inicio con la cuarta charla de este Congreso de Economía y Negocios, que está a mi cargo, ¿no? Y solo necesito que me confirmen si es que se ve la diapositiva, si es que están proyectándose. Sí, está visualista, buenos días. ¿Cómo le va? Gracias. Bien. Escogí el tema para esta charla sobre un concepto muy importante sobre la función empresarial y por qué todos podemos emprender y ser emprendedores, ¿no es cierto? No hay eso de que unos son más capaces que otros ni nada por el estilo. Vamos a ver por qué. Pero antes quisiera presentarme. Yo soy José Luis Luna, soy licenciado en empresas, tengo un máster en economía, un diplomado en negocios digitales y soy autor de 2 libros, ¿no? Uno de tema más ecuatoriano y otro de economía. Tengo experiencia en desarrollo de startups, que son pequeños emprendimientos, ¿no? El tema de la incubación de ideas de emprendimientos, de negocios, ¿verdad? También doy asesoría financiera y contable a pequeñas y medianas empresas y un poco ahí de asesoría legal también, sobre estrategias de escalamiento y control de inversión, ¿no es cierto? Y también soy docente y capacitador en temas de comercio, marketing digital, finanzas y economía. Entonces, pueden hacerme cualquier consulta sobre estos temas, que voy a hacer lo mejor para poder solventarlas, ¿no? Bien. Me gustó iniciar con una frase muy importante de Steve Jobs, que dice que si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes con los tuyos, por los suyos, ¿no? Esto es muy importante porque estamos en una era muy diferente a la que estábamos hace 10 años, en la que sí, estudiar una carrera y trabajar para alguien era lo mejor, ¿no? Lo más seguro. Vamos a utilizar esa palabra, lo más seguro. Pero ahora estamos viendo que eso no es suficiente, siempre hay más gastos, la inflación hace más caras las cosas y necesitamos más ingresos, ¿verdad? Esa subida de precios no va acorde con los salarios. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos? Que necesitamos aumentar los ingresos. Entonces, aquí viene un cambio de paradigma importante, ¿no? No estoy diciendo que que todo el mundo debe emprender o que no hay que ser empleado, no, sí está bien, ¿no? Pero lo que hay que tener en la cabeza es que el secreto de esta era digital es buscar fuentes de ingreso, que ya no está limitada solo a una, sino que tienen que ser varias. Entonces, miren, esto está muy, vamos a decirle, muy prometedor, porque antes de verdad que no se podían cumplir los sueños como uno tenía, por ejemplo, de tener una empresa, de dar un servicio, de inventar algo innovador, pero ahora ya se puede, ¿no? Hay mucha más facilidad. La tecnología se ha encargado de eso y las dinámicas del mercado mismo se han encargado de eso. Tenemos más material, tenemos más información a la mano y que podríamos hacerlo realidad todo lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Pero eso es realidad. Solo hay unas personas, vamos a englobar en 2 grupos, ¿no? Las personas que se animan a un proyecto y las personas que, pues, apoyan a un proyecto. Ninguno de los 2 bandos está mal y no son bandos que dialécticamente se enfrentan, sino más bien son bandos que se apoyan, ¿verdad? Pero lo más sano es aprovechar las tendencias. ¿Cuál es la tendencia actual? Es el emprendimiento digital y el emprendimiento en general, como siempre ha sido. Ayer hablaba el economista Palacios también un poco de la situación del Ecuador y bueno, no era tan positiva, pero es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Y ningún economista serio va a negar tampoco, es que la empresa privada, los emprendimientos, los negocios son, y las personas particulares somos las personas que sostenemos las economías, ¿cierto?
sea cual sea el estado de la economía, ¿no? Y el gobierno también. Ahora, hay una parte importante en que el gobierno tiene que responder a esta actividad económica. Entonces, aceptando que el emprendimiento, que los negocios son una actividad fundamental de la economía, el gobierno tiene que dar un soporte a esta actividad. No se puede dejar de lado. Se tiene que ser consciente de que es la única forma de salir adelante. Entonces, esta charla eh, no va a ser tan, digamos, eh, digamos, negativa como la de ayer, ¿no? Porque ya tenemos los datos, pero vamos a intentar plantear un poco de soluciones al tema, ¿no es cierto? No a nivel macroeconómico, sino a nivel microeconómico, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer los individuos para salir adelante en estas épocas muy duras de la economía ecuatoriana? Que si bien el dólar ha sido un importante sostén, una base importante de la economía, tenemos que buscar la forma de escalar, de expandirnos, ¿no es cierto? Entonces, si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos a los que quiero llegar con esta charla que vamos a tener hoy? Primero, definir el concepto de emprendimiento y función empresarial y entender por qué es muy importante también, ¿no es cierto?, en los negocios. Analizar los diferentes tipos de emprendimiento y poder identificar características esenciales de un emprendimiento exitoso. Ahora, si bien este es un tema muy teórico, a mí me gusta compartir los conocimientos de la manera más criolla posible para que se entienda, ¿no? Y podamos entender los conceptos y adaptarnos a nuestra realidad, ¿verdad? Aquí hay profesionales, hay dueños de negocio, dueños de emprendimiento, hay estudiantes. Entonces, lo que quiero que hagamos es profundicemos cada palabra que vamos aquí a dar en la charla y intentemos gestionarla en nuestra realidad. Entonces, primero vamos con el emprendimiento. El emprendimiento es el proceso de crear y desarrollar, también gestionar una nueva empresa, ¿no? ¿Qué es esta palabra empresa? Esta palabra existe desde más o menos del siglo XIV, siglo XV. Significaba antes una empresa tener una aventura, tener un objetivo, es una empresa. Entonces, cuando yo hablo de emprendimiento, hablo de que yo me animo a crear y seguir un objetivo, una aventura, una empresa, ¿no es cierto? No sé si va a salir bien o va a salir mal, pero ¿qué es lo que yo busco con esto? Tengo que obtener ganancias. ¿Cómo? Solucionando problemas o satisfaciendo alguna necesidad que tenga la sociedad. Ahora, los emprendedores no solo crean negocios, ¿cierto? No solo es que buscan el dinero, que es muy importante, sino que también pueden ser innovadores que impulsan cambios en el mercado, ¿verdad? Cuando la gente compra un producto, compra un servicio, cuando le da alguna utilidad, ¿verdad? No cuando es muy bueno, tiene mucha calidad o algo, sino que cuando es útil, cuando soluciona algo, ¿verdad? Entonces, miren la diferencia que había hace algunos 20, 30 años, donde sí se buscaba que sea el mejor producto, la mejor calidad, hacían los carros indestructibles, los electrodomésticos, todo. Ahora, ¿qué hacen? Desechables las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no están buscando calidad, ni precio, ni nada, sino que buscan satisfacer la necesidad, por ejemplo, de movilidad. Entonces es la nueva era, ¿no? De buscar los cambios, de ser innovadores y de satisfacer las necesidades. Ahora, el emprendimiento, así como se oye, no es algo bonito ni algo que no tenga riesgos, ¿no? El emprendimiento, como es una aventura, ¿no es cierto? Literalmente hablando, se asocia con la toma de riesgos y también la búsqueda constante de nuevas oportunidades. Si yo soy emprendedor, tengo que entender que soy una persona amante al riesgo, se llama en economía conductual. Qué es una persona que es amante al riesgo? Que no tiene miedo, por ejemplo, de invertir las ganancias, ¿verdad? Que esos ahorros de invertirlos, seguir sus corazonadas o hacer un pequeño estudio y animarse por una idea. Y si revisamos, ¿verdad?, la historia económica de las grandes empresas y todo lo demás, podemos identificar muchas personas que arriesgaron casi
todo lo que tenían por una idea que les pareció buena. Ahora, eso salió bien, a veces salió mal, quebraron y todo, pero eso es la esencia del emprendimiento, de la empresa, ¿no? Es una aventura y nadie te garantiza que vas a estar muy bien, vas a ser millonario ni nada por el estilo, pero sí te puede dar una retribución importante, porque recordemos que a mayor riesgo, mayor utilidad, mayor ganancia. Y a menor riesgo, menor utilidad, menor ganancia, ¿verdad? Entonces, si hablamos que el emprendimiento, ¿cierto? Tener una empresa involucra riesgos, también involucra buenas ganancias, ¿no es cierto? Entonces, aquí quiero citar algo muy importante y es el tema de la función empresarial. Este concepto es muy importante y hay que saberlo si tengamos la profesión que tengamos, ¿verdad? Porque se puede estudiar desde muchas ramas, desde el derecho, desde la contabilidad, desde las ingenierías. ¿Qué es esto de la función empresarial? Entonces, les voy a compartir, a más de algunas referencias bibliográficas, también un pequeño video para que vayamos viendo cómo es esta cuestión, ¿no? Ah, solo me confirman el audio, por favor. Necesito saber si se escucha el video para... No se escucha. Ah, ya, estamos bien. Entonces, ahí, por favor. Los teóricos de la... Ahí Ahí sí. sí. Genial, muy amable. La función empresarial, los teóricos de la economía la definen como una capacidad innata del ser humano. Nos estamos refiriendo a esa innata capacidad que tiene todo ser humano para descubrir, crear, darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. De hecho, etimológicamente, empresario procede del latín, in emprehendo, prehendi, prehensum, que significa descubrir, darse cuenta de algo, agarrar. Es la bombilla que se enciende. Esa capacidad de crear y descubrir cosas es lo que nos distingue de los animales. La función empresarial además explica el surgimiento de la sociedad como red complicadísima de interacciones sociales. Son relaciones de intercambio, do-des, de unos con otros, porque salimos ganando. Todo acto empresarial tiene tres efectos esenciales. Primero, de creación de información. Cuando un empresario descubre o crea una idea nueva, genera en su mente una información que antes no existía. Y esa información, por una vía o por otra, se transmite. Es el segundo efecto. Creación de información, transmisión de información en oleadas sucesivas por la sociedad. Veo un recurso barato aquí que se malutiliza y allí descubro una necesidad urgente de ese mismo recurso, compro barato, vendo caro, transmito la información. Y lo más importante, efecto de coordinación o ajuste. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos actuando, disciplinando nuestro comportamiento en función de necesidades ajenas, de personas a las que ni siquiera llegamos a conocer. Y eso lo hacemos motu propio, porque siguiendo nuestro propio interés empresarial nos damos cuenta que así salimos ganando. Esto es una pildorita muy sintética del corazón. Bueno, más o menos el profesor Jesús Huerta de Soto nos explica qué es la función empresarial, ¿no? Pero aquí hay un dibujito más fácil. Bien, vamos a imaginarnos tres cosas, ¿no? Que hay una persona X, ¿no? Vamos a llamarlo José, ¿no? O Juan, que tiene unos recursos, pero tiene una necesidad, ¿no? Y hay una persona Y que lo mismo, tiene recursos, pero también tiene necesidad, ¿verdad? ¿Cuál es la solución aquí de estas dos personas que tienen recursos, pero también tienen necesidades, que también tal vez sean comunes, ¿no? ¿Cómo puede ser el dinero? Aquí viene una persona C, ¿no? Que tiene el tema de la capacidad de coordinación. ¿Qué tal si esta persona tiene materia prima o algún producto
y esta persona necesita esa materia prima o ese producto, pero no hay forma de que se encuentren en el mercado, no hay forma de que tengan comunicación. Entonces, una persona con esta capacidad, ¿no? Con esta capacidad coordinadora, puede dar solución a ese problema. ¿Cómo? Coordinando los recursos con las necesidades de esas dos personas. ¿Y cuál es el secreto? Pues tener una ganancia en esa intermediación. Entonces, la función empresarial, ¿en qué se basa? En identificar problemas de coordinación, ¿verdad? Hablamos que es una capacidad innata del ser humano para coordinar recursos. Miren, capacidad innata para coordinar los recursos. Y mediante esta coordinación, satisfacer las necesidades concretas, obteniendo utilidad y beneficio social. Porque yo al hacer esta actividad de coordinación, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayéndole beneficio tanto a este individuo como a este individuo, ¿no es cierto? En un mercado. Entonces, miren, este es el gran negocio de este siglo, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hace YouTube, por ejemplo? Videos de otras personas para algunas personas que necesitan ver el video, no es un intermediario. ¿Qué hace TikTok? Lo mismo, la gente sube los contenidos y hay personas que buscan ese contenido. Está uniendo a dos personas, ¿verdad? ¿Qué hace Mercado Libre? ¿No es cierto? ¿Qué hace el tema de los deliveries? ¿No es cierto? Globo y todo eso, el Uber. La misma aplicación de Uber, ¿qué hace? ¿Cierto? Conecta los choferes, los taxistas con el tema de las personas que necesitan esos viajes, las agencias de viaje, todo este tema. Entonces, miren, aquí la función empresarial, ¿de qué se trata? Que en nuestra sociedad, en el mercado, existen muchos recursos, pero todavía no existe esa persona o esa entidad que logre coordinar esos recursos. Por eso decimos muchas veces, así criollamente, que el Ecuador es muy, muy rico, ¿no? Tiene muchos recursos y todo, pero estamos en crisis. ¿Por qué es eso? Porque los ecuatorianos, ¿cierto? Por nuestra historia, por todo el tema que hemos vivido históricamente, no tenemos esta capacidad innata tan bien desarrollada como, por ejemplo, pueden ser en otros países, ¿no es cierto? No logramos todavía ese nivel de coordinación de recursos, necesidades para lograr rédito, ¿no es cierto? Utilidad y beneficio social. Y también es una cuestión de idiosincrasia, ¿no es cierto? Porque no es que vivamos en una sociedad que se aliente o que se apoye a la persona que inicie un negocio, que sea emprendedor, que sea un empresario. No se tiene como referencia a los empresarios. ¿Qué pasa con Noboa mismo, por ejemplo? La familia de Noboa, de Álvaro Noboa. Muchas veces se lo ataca y todo, ¿no es cierto? Pero hay que aceptar que es un empresario que hizo su fortuna desde cero, ¿no es cierto? Sí, estudiamos ya la historia de la familia de Noboa, ¿no es cierto? Ojo, que no estoy hablando a nivel político, pero lo que trato de decir es que no tenemos un aprecio por estas personas que han sido empresarias o que tienen su imperio, ¿no es cierto? No queremos ser como ellos. Y se explica también por el tema de la corrupción, de que tal vez hay actos que no sean correctos, no sean éticos, como hablaba también el día de ayer el doctor Zapatier, pero miren, esto es lo que aniquila y va mermando poco a poco esta capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de coordinar los recursos, porque no tenemos referencias importantes, o porque en Estados Unidos se estima mucho, por ejemplo, a empresarios como Elon Musk y todo, que están en constante innovación. Pero aquí no, se trata de atacar, de alejarse un poco de esas ideas, y cuando nosotros nos alejamos de esas ideas, estamos alejándonos de nuestra naturaleza de seres humanos, porque esta función, esta capacidad es la que nos ha ayudado a construir las sociedades que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo empezaban los mercados en Roma, por ejemplo? O en otras ciudades incluso más bárbaras, más salvajes, más primitivas, con un mercado, ¿verdad? Con el trueque y todo eso. Entonces, miren, esto es lo que nos ha ayudado a construir las sociedades, a construir la riqueza que hemos tenido como sociedad. Y lo más sano, lo más lógico, lo más natural sería, pues, apoyar esta actividad comercial, a tenerle estima, que el Estado haga políticas que fomenten la construcción de
de esta capacidad en los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios, e incluso en las universidades. Mucho se conversa de que en las universidades, en carreras cualquiera que sea, no se da o no se topa el tema de poder emprender en esa carrera. Por ejemplo, en el derecho, o en alguna ingeniería, en psicología, lo que sea. Bueno, se gradúa, ¿no es cierto? Una persona se gradúa y luego no encuentra trabajo, ¿no es cierto? Porque es lo más, digamos que lo más natural que hacemos los ecuatorianos cuando nos graduamos. Pero si en la formación universitaria se incluyera este tema, ¿no es cierto?, de poder coordinar ese conocimiento con alguna necesidad específica, pues saliéramos con otros aires, ¿no es cierto?, de buscar soluciones, de poder ayudar, de cómo tener una empresa. Y ya vamos a hablar también del tema de la educación y todo eso, cómo influye en esta función empresarial. Pero sin más, y así como muñequitos, vamos a entender que los seres humanos tenemos una capacidad innata de coordinar recursos del mercado para satisfacer necesidades que siempre se han tenido, pero que a nadie se le ha ocurrido cómo coordinar ese tema, ¿no es cierto? Cómo coordinar un recurso X con un recurso Y, una necesidad que existe en un lado con otro lado. Y eso es lo importante, y eso es lo que vamos a tener en la cabeza, la idea de un emprendedor, ¿cierto? De lo que hace un emprendedor o lo que hace un empresario. Que si logramos esto, pues vamos a tener retribuciones importantes. Bien, ahora hay muchos tipos de emprendimiento, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, entre algunos social, tecnológico, de innovación o tradicional, ¿no es cierto? El más común es el tradicional, que son negocios que replican modelos existentes, pero mejorando su eficiencia o adaptándolos a la realidad de un sector o localidad, ¿verdad? En el Ecuador lo que tenemos más son emprendimientos tradicionales, muy pocos emprendimientos de innovación y tecnológicos y emprendimientos sociales que vendrían a ser un poco más de ONGs, ¿cierto? Pero el emprendimiento tradicional es lo más abundante ahora. Ahora, hablando del contexto ecuatoriano, hay dos formas en las que uno podría innovar este emprendimiento tradicional. Porque vamos a ser honestos, este es el emprendimiento que tenemos en el Ecuador. Pero ¿cómo se puede innovar en este emprendimiento? Hay dos formas, ¿no? Hay una forma de innovar en el producto y en el proceso logístico. En esas dos formas podemos innovar, ¿verdad? O bien en el producto, que sería hacer un producto de más calidad, ¿no es cierto? El precio, todo eso, o hacer una logística importante que permita esa conexión. Y este tema de innovación en logística es donde trabaja la función empresarial y es el tema que más réditos y más utilidad nos puede brindar. Porque si innovamos en el tema de productos, bueno, será de mayor calidad, de mayor utilidad, pero puede aumentar los costos, ¿verdad? En cambio, ¿cuál es la característica de la innovación en el tema de logística? Que tiende siempre a economizar todos los costos y gastos, al menos en logística, y también tiende a solucionar una necesidad en, por ejemplo, menor tiempo que tiene el consumidor o esa persona. Entonces, miren, mi recomendación es que si usted tiene un emprendimiento en Ecuador, bien, tiene un producto, digamos que bueno, busque una innovación, si no puede en el producto porque no tiene recursos, ¿verdad? Porque necesita investigar y mejorar la calidad y todo, pues lo pueda hacer en la logística, en cómo se entrega el producto, cuál es el proceso de compra, cuáles son los canales de atención, todo ese tema podemos innovar y es un método para escalar los negocios muy potente. Ahora, vamos a ver el perfil de los emprendedores, ¿no? Que podrían darse. Y vamos a adaptarlos un poco a la realidad ecuatoriana para entender un poquito más de esto. Un emprendedor siempre tiene que tener visión, ¿no es cierto? Es una persona que sabe lo que quiere construir. No sé si les ha pasado o ya les pasará más adelante cuando estén en este mundo del emprendimiento y los negocios, cuando uno está en el sitio correcto, con las personas correctas o los recursos correctos, siempre le viene una idea. Es como
como un sexto sentido de los negocios. Entonces, es algo que les llama a ustedes en la cabeza, dice, sí, ábrete esto, ponte esto, o haz ese negocio, porque ustedes todo el tiempo tienen esa visión de buscar las oportunidades de coordinación. Entonces, hablando de Elon Musk, por ejemplo, él va a estar toda la vida metido en el mundo de la tecnología y va a encontrar un método de innovación tecnológico, ¿verdad? A diferencia de una persona que no lo haga. Porque todo el mundo gira alrededor de eso, porque se ha decidido que esa va a ser su visión, ¿no es cierto? Esa es la visión que él tiene del mundo, que es la transformación tecnológica, es muy importante. Otra persona tendrá una visión de que la transformación en educación es muy importante y lo va a lograr, pero siempre tiene una visión. Si yo soy una persona que no tiene algo que le mueve, que le motiva, un objetivo, una visión que tengo a futuro, ¿qué estoy haciendo entonces? ¿Ah? ¿Hacia dónde estoy yendo? Hablando del tema empresarial, ¿no es cierto? Ahora, esto indudablemente nos va a llevar a otro lado, que es la innovación. ¿Verdad? Y hablamos que se puede innovar en dos aspectos, en el producto o en la logística de ese producto. Y aquí viene el tema también de tomar riesgos. Toda la vida es hecho así, ¿y ahora qué hago? ¿Podría hacerlo? ¿No podría hacerlo? Voy a hacer una apuesta y lo voy a hacer, ¿no? Voy a invertir en esto y esperemos salga bien, pero voy a hacer lo necesario para que salga bien y tengo mi visión, ¿verdad? Clara de lo que quiero. ¿Verdad? Si no puedo innovar en producto, pues lo haré en logística. Si no puedo en logística, lo haré en producto, pero tengo una visión clara. Acuérdense que el tema de fusión empresarial indudablemente involucra utilidad, ¿no es cierto? Yo no voy a tener mi visión, pero que no me dé utilidad. Ya vamos a ver, que es un requisito indispensable si es que yo quiero montar una empresa, ¿no? Y también son resilientes y aprenden mucho. No es una persona terca, un empresario, ¿verdad? Son capaces de superar los fracasos, ¿no? Quiebran una, dos, tres veces, está bien. Buscan la forma de financiarse, de pagar deudas, buscan solucionar, buscan coordinar los recursos para poder salir adelante, no se quedan, ¿no? No se acabó el mundo y ya ahí queda todo, sino que se sigue luchando por esas metas. Y además siempre buscan mejorar, siempre buscan cursos, buscan llevarse con personas que hayan estudiado diversas cosas, lo que tengan experiencia, buscan tener nuevas habilidades. ¿Ah? Nunca se aprende todo, ni así yo me gradúo de la universidad, de lo que sea mi doctorado, nunca voy a saber todo. Siempre tengo que estar viendo alrededor de mis amistades, mis conocidos, la gente, la sociedad. Siempre me puedo aprender algo nuevo, ¿no? Siempre alguien me puede enseñar algo nuevo. Y si yo estoy abierto a ese conocimiento, pues lo voy a absorber y aprovechar. Que a diferencia de que si yo fuera un terco, ¿no es cierto? Un soberbio y no escuchara nada de eso. Ahí sí hay un problema, ¿no? Y ya no podría ser un emprendedor exitoso, porque alguna vez por mi soberbia podría hacer quebrar mi empresa. Entonces, miren cómo estos 4 puntos son necesarios e indispensables en cualquier persona que busque tener una empresa, un emprendimiento, iniciar un negocio. Si uno falta, pues vamos a patalear. No vamos a poder salir adelante. Ahora, algo muy importante, que son habilidades blandas que tenemos que tener siempre, sí o sí, es el liderazgo, la creatividad, gestionar nuestro tiempo y adaptarnos al mercado, ¿no? A la sociedad. Esto viene un tema ya de la naturaleza, ¿no? ¿Qué dice la naturaleza? El que se adapta sobrevive. Y el que no, pues ahí queda, ¿no? Se extingue. Yo como emprendedor, ¿qué hago en el mercado? El mercado hay que imaginarnos que es como una red enorme de necesidades y recursos, que todo se mueve muy agresivo. ¿Y qué es lo que hace un emprendedor? Moverse, adaptarse, ¿no es cierto? Para sobrevivir en ese mercado. Porque si bien una persona puede comprar o estar en auge un negocio, un sector en estos años, en los próximos años, próximos meses, pues ya no estará. ¿Y qué es lo que se ve a nivel micro con los emprendimientos? Que 2, 3 meses, 6 meses les va muy bien y resulta que después del 7º mes ya no va la gente.
¿Por qué? Porque las tendencias del mercado, al menos en esta época actual, en esta era actual, que es la digital, cambian mucho. Hay muchas tendencias, muchas modas y van cambiando y cambiando y cambiando. Y nosotros tenemos todavía ese concepto de que mi negocio es mi negocio, está ahí, siempre va a ser lo mismo, es estático y ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasa cuando las tendencias cambian bruscamente, no? El mercado cambia bruscamente. Yo tengo que saber identificar, o al menos ya tener una idea de eso para poder adaptar. Siempre estar día a día, mes a mes, buscando una adaptación a los cambios y a los desafíos del mercado. Bien, pero ¿por qué es importante emprender? ¿Por qué es importante tener negocios, empresas, pequeñas o medianas o grandes como sea? Primero, generamos empleo. Como bien hablamos al inicio, la generación de empleo, ser empleado no es malo, no es positivo porque estamos aprovechando nuestros conocimientos, nuestras habilidades para gestionar o aportar en una empresa, ¿no? Pero estos emprendimientos, cuando son buenos, tienen estrategias para escalar, ¿no es cierto? Tienen retribución social, tienen un crecimiento a mediano y largo plazo, en el cual crean muchos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Y desarrollan economías locales. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En este tema. Pensemos en una parroquia, un pueblito chiquito, un pueblito mágico, ¿no es cierto? Antes de que hubiera ese concepto de pueblo mágico, ¿no es cierto?, de destino turístico, era simplemente un pueblo abandonado, muy lejos de la capital provincial, puede ser, pero por ahí alguien se animó, se puso ahí una piscina, una hostería, unas empanadas, alguna cosa, ¿y qué hace con eso? Que la gente vaya conociendo ese sector. Va a haber gente que vea las propiedades en venta, se va a comprar, va a haber otra gente que sea igual empresaria o tenga esa fusión empresarial desarrollada y va a haber una oportunidad de coordinar los recursos, va a ponerse otro negocio y otro negocio, entonces miren, van creciendo, ¿no? Y si ese negocio crece, puede dar empleo y puede desarrollar esa economía local que tiene. Entonces, a veces tener un negocio en una parroquia, en una ciudad pequeña, es una bendición, porque vemos que llegan los carros, y no sé si les ha pasado cuando han ido de turismo, están por ahí comiéndose unas empanadas o lo que sea, y ven cómo llegan los carros y carros y carros a algunas ciudades o parroquias que son alejadísimas. Entonces, miren, para mí ese negocio, ese emprendimiento es una bendición para ese sector, porque le da muchas oportunidades de desarrollarse, a diferencia de que no se tenga ninguna de esta posibilidad. Entonces, miren, cuando uno tiene una empresa, no es que o un emprendimiento, un negocio, no es que solo se beneficie uno, gane dinero, sino que beneficia a las personas que necesitan ese servicio o producto y también beneficia a el sector. Entonces, miren lo valioso que es el tema privado de emprendimiento, de negocios, ¿verdad?, de empresas. Miren lo importante que es. ¿Por qué también es importante? Porque permite la innovación. Estar todos los días dando el mismo servicio, el mismo producto, nos va a llevar consecuentemente, si somos inteligentes y no somos soberbios, a buscar formas más óptimas de brindar, de fabricar ese producto. Sea una innovación en el producto como tal o una innovación en la logística, en la forma en la que se entrega ese producto, ¿verdad? Si uno estudia todos los días un mismo tema, pues algún rato va a llegar a ser experto en ese tema. Y así mismo con los negocios. Si uno se dedica a tal cosa, al sector ferretero, comercial, ¿no es cierto?, de salud, va a innovar en algún punto. No es algo que llega de la noche a la mañana, pero si uno es inteligente y las cosas se dan como se tienen que dar, vamos a llegar a algo que va a ser muy valioso. Y también es importante el tema del emprendimiento porque contribuye al crecimiento económico, ¿cierto? Esto es lo que va a salvar el Ecuador y está manteniendo al Ecuador hasta ahora, aparte de la dolarización. Los pequeños negocios, emprendimientos, medianas y grandes empresas, ecuatorianas hablamos, ¿no? Esto es lo que nos va a sostener, lo que nos va a permitir salir adelante en las crisis. Si nosotros empezamos a mermar, a subestimar esta capacidad de las empresas de negocios de emprendimiento, indudablemente vamos a sufrir crisis de las que no vamos a poder salir, porque no
nadie nos va a poder salvar, ni siquiera el Estado, ¿no? El Estado, como vimos ayer, siempre va a empeorar, sea de izquierda o derecha, siempre empeorar las cosas, porque si el Estado hoy día regala $100, mañana le va a faltar $200. ¿Y de dónde saca el dinero el Estado? De los impuestos, de la deuda. ¿Quién paga esos impuestos? ¿Quién paga esa deuda? Nosotros. Entonces, vimos que ayer estábamos endeudados con tantos millones que tal vez nuestros hijos que no nacen, ¿no es cierto? Nuestros nietos van a tener que pagar esa deuda que ahorita se están sacando, por ejemplo, que se sacaron hace 10 años o como sea. Pero miren, ¿por qué? Porque le estamos nosotros como ecuatorianos dando mucha importancia al Estado. Estamos dándole esa importancia que deberíamos tener las personas que nos animamos por emprender. Entonces hay que cambiar aquí el tema de los papeles, ¿no? El paradigma. Hay que darle el lugar que corresponde al tema de los negocios, del comercio, del emprendimiento, de las empresas y pues delegar al Estado que se mantenga asegurando el entorno para que esto se pueda dar, dando seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Dando algo que motive a la creación de empresas, de negocios. Pero miren, les doy un ejemplo del tema de los impuestos, nada más para aquí proyectar. Si nosotros vamos creciendo como negocios, va a haber un punto en el que nos vamos a tener que pagar más impuestos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el impuesto a la renta es un impuesto a las ganancias. Mientras más ganes, más pagas. Ahora, esto puede sonar bien, ¿no? Pero pensemos de un momento, ¿no? Mientras más ganas, más pagas, ¿no es cierto? Más obligaciones, más cuestiones más. Si yo estoy creciendo como empresa y llega un punto en el que ya los impuestos o las contribuciones, obligaciones, tasas, lo que sea, son un monto importante dentro de mi presupuesto, dentro de mi gasto, dentro de mi costo de funcionamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar optimizar los costos. Puede ser reduciendo personal, innovando en algún lado, pero lo voy a buscar, ¿no es cierto? De mantener una cuestión de equilibrio empresarial entre ganar lo necesario y tampoco pagar muchos impuestos porque son muy elevados. Entonces, si nos damos cuenta, es un entorno que hace una barrera al crecimiento. Eso es lo que tenemos en el Ecuador ahorita, con el tema de los impuestos. No estoy diciendo que los impuestos sean malos, que no hay que pagarlos. Eso, o sea, sí, pero hay otras formas en las que se pueden cobrar los impuestos, ¿cierto? Hay muchos proyectos que no estamos nosotros adaptándonos a eso. No tenemos una idea clara de qué es lo que mueve la economía. ¿Ah? ¿El Estado puede mover la economía? Sí, pero no va a poder mover por siempre la economía. En cambio, el mercado, los individuos, los negocios, ellos sí van a estar de largo en la economía. Ahora una pregunta importante, ya dejando de lado este tema teórico, vamos a hacerlo un poco más práctico, es ¿cómo puedo tener ideas de negocios? O sea, bueno, ya sé que la función empresarial es coordinar los recursos con las necesidades, tener una ganancia, pero ¿cómo puedo tener ideas de negocio? Hay algunas preguntas que podemos hacernos, ¿verdad? Una de ellas es, ¿qué me molesta hacer? O sea, ¿qué no me gusta hacer? ¿Qué no quiero hacer? ¿Verdad? No me gusta, ¿qué? Hacer las compras, ¿verdad? Lavar los platos. ¿Qué es lo que me molesta hacer? ¿Qué no quiero hacer? Porque es muy probable que lo que a mí no me guste hacer o me molesta hacer, a otra persona también le pase. Por lo menos en mi sector, en mi región, ¿no es cierto? Entonces luego puedo preguntarme cómo puedo solucionar este problema en concreto, en mi localidad, en la región, o si es que es un problema que hemos detectado y es muy bueno, pues en el país, ¿no? También podemos preguntarnos qué tendencias están ganando poco a poco el espacio de la gente, qué es lo que está buscando. Miren, el tema de los espacios digitales, espacios dentro de la virtualidad, empezó desde el tema de la pandemia, ¿no? A pesar de que se trabajaba desde antes, pero desde la pandemia tuvo un repique importantísimo. Todo el tema de la virtualidad despegó al 100%. Entonces, ahora apareció, hace un año más o menos, el tema de la inteligencia artificial ya
como una aplicación, ¿no? Que yo escribo algo y me da las respuestas. Todo esto, ¿qué nos está indicando? O sea, ¿hacia dónde va el mercado? A que si en un futuro las personas no están educadas, no tienen las capacidades para manejar estas herramientas tecnológicas y aprovecharlas, van a lastimosamente perecer en el mercado, ¿no? Porque hacia allá es donde está yendo el mercado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para estar en esa ola, ¿no? De cambio económico? Prepararme, aunque sea leer un poco, seguir un curso o lo que pueda hacer, pero ver cómo funciona, entender. Porque si yo me reniego a los cambios del mercado, estoy firmando mi sentencia de muerte económica. Yo no puedo hacer caso omiso a las indicaciones, a las señales del mercado. Entonces, estas tendencias es muy importante que lo hagamos siempre. Tengamos la profesión que tengamos. ¿Hacia dónde está yendo esto? Ya se está hablando en el tema de derecho, por ejemplo, de derecho tecnológico, ¿no es cierto? Otras ramas del derecho que no existían. Y las personas que empiecen, sean innovadores, ¿no? Tomen la batuta de este tema, pues les va a ir mejor, ¿verdad? Luego también puedo preguntarme si tengo algo que sirva a otros o que pueda considerarse valioso, sea lo que sea. Mi terreno, tal vez tiene una vista muy, muy chévere, puede ser una idea de algún emprendimiento turístico, tengo conocimientos importantes porque toda la vida trabajé en contratación pública, en la empresa privada, en la empresa pública. Miren, el conocimiento es poder, ¿no es cierto? El conocimiento es valioso. Las posesiones materiales también son valiosas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que en un juicio yo puedo perder mis terrenos, ¿no? Mis propiedades, y pase lo que pase, a menos que tenga un daño neurológico importante, voy a saber lo que sé. O sea, puedo volver a construir lo que quiero construir y lo que sé construir. Entonces, miren la importancia de la formación y de la educación, que ya vamos a ver si es determinante o no. Por otro lado, cuando ya me pregunté, ya identifiqué este problema, esta molestia, tengo que obligatoriamente decirme a mí cómo puedo obtener ganancias de esto. Porque hay mucha gente que es entusiasta con las ideas de negocio, pero no piensan en cómo pueden hacer dinero de eso. O sea, tienen una buena idea, pero no piensan cómo sacar utilidad de esa idea. Entonces, por eso hay que preguntarnos cómo obtendré ganancias y si alguien pagaría por ese servicio y quién pagaría, ¿verdad? También, bueno, puede que yo me imagine un centro comercial y todo aquí en mi ciudad o un supermarket, pero ¿qué costos están involucrados? ¿Cuál es el tema? ¿Cuánto me costaría producir o brindar ese servicio? ¿Verdad? Este es un tema que te conecta más con tu realidad. En el paso 1 vimos que identificábamos problemas, ideas, ¿no es cierto? Miren, no hablamos nada de innovación, de inventarse un nuevo producto, de inventarse el agua tibia, nada. O sea, estamos identificando ideas de nuestra realidad, de nuestros problemas. Segundo paso, ¿cómo puedo obtener ganancias de esto, no es cierto? ¿Qué formato tengo que dar este servicio o producto para obtener ganancias? Y si alguien pagaría por esto, también cuánto me costaría producir o brindar este servicio. Y una pregunta muy importante es si esta idea es escalable a mediano y largo plazo. ¿Escalable qué quiere decir? Que puede ir creciendo, ¿no es cierto? Se puede evolucionar en ese negocio. ¿Tiene potencial de crecimiento, de responder a externalidades negativas como pandemias, Dios no quiera otra vez, del tema de salud como el COVID, por ejemplo, o los apagones, igual de negativas para los negocios? ¿Cómo podría responder esta idea de negocio? ¿Cuándo sería buena? ¿Cuándo sería mala? ¿Cuándo sería vulnerable? ¿Y cuándo sería muy fuerte? Y el paso número 3, una vez que hacemos esto, es, aquí hay una frase, comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Miren, hay un estudio de comportamiento económico en el que tenemos las personas diferentes perfiles. Hay unas que pensamos mucho, otras que hacemos pero no pensamos, otras que hacemos y pensamos, ¿no? Por ahí en el mismo, y otras que de paso no pensamos o no hacemos nada. ¿Cuál
es negativa, ¿no? Cuando nosotros pensamos mucho, puede que seamos muy inteligentes y todo, y nos guste leer y ver videos o instruirnos en algo, pero si nunca hacemos nada, ¿verdad? O puede que yo tenga mi negocio y esté pensando, diga, tal vez se puede mejorar esto, el producto, servicio, lo que sea, personal, pero si nunca hago nada, miren, eso es lo que impide evolucionar, crecer. Si yo tengo una idea de negocio, tengo los recursos, los conocimientos, pero nunca empiezo nada, nunca hay una ejecución de esas ideas, no va a pasar nada. La realidad va a seguir siendo la misma, nunca va a cambiar. Entonces hay muchos emprendedores que tienen buenas ideas de negocio, ¿cierto? Buenas ideas de empresa, pero no la inician porque dicen es que no tengo dinero, es que no tengo, necesito empleados, no tengo tal, pero búscate la manera, ¿no? Y mira si es que tu emprendimiento, tu idea se puede hacer desde con lo que tienes para ver si es una buena idea. ¿Qué tal si yo me gasto unos 30,000 que me saquen un préstamo en un negocio y resulta que a los 6 meses no ha sido una buena idea? No responde un problema, no responde una necesidad. ¿Quién sufre más? ¿La persona que intenta con lo que tiene o la persona que intenta con fondos prestados, por ejemplo? O con mis ahorros, que sería más lamentable, ¿no? Por ahí hice caso a una persona que me dijo, sí, invierte en esto, es bueno, sí, pero la realidad yo no me detuve a pensar en estas cosas del emprendimiento y me fue mal, perdí todo. Entonces, a veces las buenas ideas se comienzan con lo que se tiene, ¿no? Y para ejemplos hay muchos. Podemos buscar en YouTube, en cualquier cosa. Podemos buscar muchos ejemplos. Pero si yo quiero empezar, y esto no se aplica solo para los negocios, se aplica para cualquier cosa de la vida. Si yo quiero empezar a ejercitarme, ¿cierto? A leer, a lo que sea, empiece con lo que tiene. O sea, no espere pagarse la mensualidad, comprarse 100 libros o lo que sea. Empiece con lo que usted tiene. Es un principio que usamos en los negocios y también en la vida diaria, ¿no? Comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Si ya con eso no puedes mismo, ahí sí ya entonces buscar otra idea, ¿verdad? Porque si no pudiste con lo que tienes, tampoco vas a poder con muchas más cosas, mucho más dinero, mucho más personas. Mira, va a ser muy complicado. Y el secreto aquí también está en que si creces, vas a ir aprendiendo y muchísimo. Entonces vas a tener mucho potencial de gestionar tu empresa. Entonces, mire, ¿cuál es el último paso? Si encontraste el problema concreto, ya tienes el 50% de probabilidad de éxito. Ese es el éxito de un negocio. Buscar el problema concreto que vamos a resolver. Y ahora depende de nuestra capacidad de coordinación. ¿Cómo lo vamos a coordinar? ¿Cómo vamos a gestionar? ¿Qué recursos? ¿Verdad? Como habíamos hablado. Otra pregunta muy frecuente en el tema del emprendimiento y la empresa es, ¿la educación es realmente importante? O sea, importa, escuchamos por ahí en TikTok o en charlas de que ahora no hace falta estudiar, sí hay que estudiar, no hay que estudiar, hay que trabajar, hay que emprender. Veamos. Hay una cosa que es un hecho, ¿no? Es que ya no son tiempos de estudiar y trabajar para alguien toda la vida hasta jubilarse. Esta forma de vida, de trabajar, ¿no es cierto?, de sobrevivir en la economía, funcionaba hace unos 20 años atrás, a nuestros padres, nuestros abuelos, les funcionó, ¿no es cierto? Puede ser que les funcionó. Pero estamos en una era diferente, estamos en la era digital, en la que se abren muchas posibilidades de crear riqueza. Si brindamos un producto o servicio a cambio, ¿verdad? Miren, ¿por qué decimos que ya no es una opción estudiar y trabajar toda la vida hasta jubilarse? Porque los cambios del mercado son muy bruscos, ¿verdad? Los cambios políticos del gobierno son muy bruscos. El Estado tiene mucha participación en la economía. ¿Qué tal si un día para otro liquidan una entidad pública, una empresa, por ejemplo? Ahí se acabó todo mi trabajo de tantos años. Entonces, ¿qué es lo más sano en esta época? Buscar otras fuentes de ingreso, otras probabilidades. Y ahora tengo la era digital, tengo información, tengo recursos, lo puedo hacer. Solo tengo que aprender a eso. Entonces es mejor estar preparado que no estar preparado.
Es mejor tener conocimientos, por más básicos que sean, que no tenerlos en absoluto. Es diferente que yo tenga mi ferretería, mi comercio, lo que sea, mi restaurante, sabiendo un poco de contabilidad, aunque sea un poco del colegio, donde sea que aprendí de un curso, como sea, que no teniendo nada de conocimientos. Porque a corto y largo plazo voy a ver que me va a afectar. No puedo gestionar bien los ingresos, no puedo crecer, me estanco, me roban, todos estos problemas, ¿no es cierto? Entonces la educación ya no es determinante, pero sí es una herramienta que garantizará una mejor respuesta a la coordinación de recursos. Otro ejemplo, digamos que usted se pone una carnicería, ¿no es cierto? Y usted mientras se pone su negocio que le va muy bien, decide estudiar y se gradúa, por ejemplo, de empresas, de derecho, lo que sea. ¿Qué es la diferencia? Si usted no estudió, usted va a estar con su carnicería porque le hace falta, ¿no es cierto? Porque es su opción. Pero si usted estudió y también tiene su carnicería, usted está ahí porque le gusta ese negocio y porque sabe que da buenas ganancias. Entonces, y aparte tengo otros conocimientos. Entonces, miren, la educación formal es muy importante, sea la más básica, la más compleja, universidad, lo que sea, es importante, pero también es importante emprender los negocios, estas habilidades blandas. Entonces, todo es de mano y mano, ¿no? La educación y emprender. Eso es lo más saludable, ¿cierto? Lo más viable. Entonces, ¿hay una fórmula mágica para el éxito de un negocio, para tener un negocio exitoso? No existe. Lo único que hemos recalcado en esta charla es que identificar problemas nos va a dar el 50% del éxito en nuestros negocios de emprendimientos o empresas. Conclusiones. El emprendimiento es la clave para la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Como habíamos hablado. El proceso de emprendimiento es identificar problemas, plantear soluciones y empezar con lo que se tiene, adaptarse y escalar. Otra cosa importante que hablamos que la educación formal no es determinante, pero es una herramienta muy valiosa en los negocios. Es mejor, ¿no es cierto?, aventurarse a navegar en el mar sabiendo nadar que no, ¿verdad? Pase lo que pase. Puede que llegue a mi destino sin que se hunda el barco, puede que haya tormentas y puede, pero voy a estar más seguro sabiendo nadar, ¿no es cierto? Otra cosa también es que nadie tiene la fórmula mágica del éxito y desconfiemos totalmente de esas personas que dicen que dan asesoría, coaching, que el negocio es exitoso y todo, porque todo depende de nosotros, ¿no es cierto? En nuestra capacidad de cómo aprendamos a identificar y solucionar problemas de la gente que vendría a ser la función empresarial. Entonces, una pregunta muy personal que hay que hacernos. ¿Tenemos un emprendimiento? ¿Cómo llegamos a ese emprendimiento? ¿Cuál es tu experiencia, no es cierto? Y también, no tengo un emprendimiento, soy un empleado, como sea, soy un profesional independiente. ¿Puedo tener un emprendimiento? ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué no? ¿Qué me impide? O tal vez sea solo yo el que me estoy encasillando en este tema, ¿verdad? Tal vez tengo todos los recursos, pero no tengo ese foquito, no se me prende para coordinarlos. Entonces, miren, una reflexión personal, busquemos de esa forma, ¿no? Y ya seguro que nos va a ir muy bien. Bueno, algún material adicional para compartirles las diapositivas y muchísimas gracias. Esa sería la ponencia sobre la función empresarial. Quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta, duda. Carlos Zambrano, adelante. Carlos Zambrano. Sí, disculpe, estaba manejando, solo saber si se ha grabado, mi estimado, amigo director de la PEN, esta clase. Sí, todo queda grabado. Ya, ok, hermano, muchas gracias, muy amable, gracias. Y aquí el próximo turno aquí lo tenemos, ¿ah? A las 2 de la tarde. Ya, y ahí, ¿hasta qué horas? Y ahí
son nomás 2 horarios, ¿verdad? O también Sí, uno por la noche. 2 y 6. Ya, correctísimo. Ya, hermano. Gracias, gracias. Hasta luego. Dice, excelente exposición, tengo un negocio desde julio. Es un delicatessen, por temas de condiciones del país se ha dificultado el negocio. ¿Cuál sería tu sugerencia? Mi sugerencia es que se involucre en el entorno digital, en el TikTok, busque las estrategias para hacerse conocer en su localidad o en el país, ¿no? Busque temas de marketing digital. ¿Por qué? Es lo único que mientras está mal, tal vez en nuestra localidad hay crisis, ¿no es cierto? Se reduce el consumo, tal vez en otras ciudades o en otros sectores busquen ese producto, haya tal vez solvencia. Entonces, lo que les recomendaría es que no tenga miedo y empiece con el tema digital. Haga TikToks o haga videos sobre cómo se elaboran sus postres, sus temas, ¿no es cierto? Compártalos. Puede que gente busque tal vez para eventos o cosas así, o busque también involucrarse en el tema de catering, por ejemplo, de eventos, para bodas o esas cuestiones. Tal vez usted tiene la respuesta, pero no la ve porque quiere hacer muchas cosas, o tal vez póngase a pensar qué es lo que le ha ido mejor y qué no. Tal vez especializándose tengamos un chance de salir, ¿no? Adelante. Carlos Arroyo. Buenos días, mi estimado. Primeramente, felicitándole por la capacitación del día de hoy. Me quedo un poco contrariado, podría decir, con la exposición del día de hoy. Ha sido muy gratificante, ya que teniendo en cuenta igual la información de ayer que nos daba en la noche el economista, les decía para qué prepararse, incluso posgrados. Creo que muy respetuoso el punto de vista de él, pero el día de hoy como que, y eso me quedó a mí con una duda, el por qué no prepararse, sabiendo de que estamos en una situación social en donde es muy competitiva y al cual exige tener mayor preparación para poder enfrentar los retos mismos de este mundo. Entonces, ahora ya con su capacitación, claro, no podría ser en un nivel de posgrados o doctorados, pero siempre es fundamental estar capacitándose en base a la relación que se tenga con el negocio de giro que se proponga o que se esté actuando o trabajando. Ese era mi punto de qué sería, de inflexión desde el día de ayer. También Claro, sí, gracias sí, por, voy a aclarar cierta muy, divergencia que me dejó, eh, sí me dejó movido el piso porque al saber de que un profesional que tiene conocimiento y conoce más que todo estudioso del área política económica, sí me movió el piso, personalmente me movió el piso. claro, ¿no? La acertada del comentario. Como yo digo, habemos muchas personas, muchos docentes, muchos profesionales que tenemos diferentes puntos de vista, pero lo importante es conocer estos puntos de vista y ver qué es lo que sirve, ¿no? En la realidad. Estamos libres de aprender y yo pienso en este caso de que la educación es muy importante, es una herramienta que nos permite salir, seamos lo que seamos. Entonces, igual hay personas que tienen otros puntos de vista que tenemos que respetarlos, ¿no? Pero es nuestro deber evaluar nuestras realidades también. Así es, claro, muchas gracias. Parece que por ahí también alzó la mano. Bueno, no hay más preguntas, para mí ha sido un gusto. Maisabela Tambo dice, a pesar de nuestros cambios en el mercado y la falta de liquidez, ¿cuál es su sugerencia de enfrentar una amenaza en nuestro emprendimiento? Yo siempre digo, siempre aconsejable es la liquidez. A ver, la liquidez es lo que mata o tiene a flote un negocio. ¿Qué es la liquidez? Es la diferencia entre mis ingresos y mis gastos. Cuando yo hago esa diferencia, si tengo muchos préstamos, si tengo muchas obligaciones, muchos costos, empleados, todo eso, con mis ingresos yo les resto y me queda unos
$100 o salgo en contra, ese negocio, ese emprendimiento está destinado a fracasar. La liquidez es lo más importante de un emprendimiento, de un negocio que quiere crecer. Entonces, siguiendo esta lógica, mi sugerencia para enfrentar una amenaza es siempre tener un fondo, así sea pequeño, pero un fondo que nos permita afrontar unos 2 meses, por ejemplo, de una crisis energética, puede ser, ¿no? Antes de esto no era necesario, pero ahora con esta realidad que hemos pasado, vemos que es más que necesario, ¿no? De tener estos fondos. Y manejar mucho la liquidez de nuestro negocio. ¿Cuánto manejamos en realidad? No endeudarnos mucho, manejar el tema de los ingresos con mucho control y también los gastos. Liquidez. Ese es el secreto. Doris Balseca, adelante. Buenos días, qué gusto, una excelente charla. La verdad es que voy aprendiendo muchísimo gracias. Le comento, yo justamente me puse a emprender sin conocimientos de cómo llevar una empresa, entonces los años me causaron factura y llegué a la conclusión de la quiebra. Estoy en la quiebra todavía, entonces lo que yo busco pues es aprender. Y bueno, y con uno de mis emprendimientos yo sigo, que es una farmacia y una clínica dental. La clínica dental está recientemente, pero lo que estoy teniendo problemas es en cómo generar más pacientes. Eso también veo que hace falta pues educación, ¿no? Hace falta muchísimo para aprender. Y sobre el tema de la farmacia, o sea, eso se mantiene, pero no ha crecido las ventas. Muchas personas me dicen, no, es que tienes que cambiarte de lugar o tienes que mover los rótulos, pero yo lo que veo adentro es lo que hace falta, la medicación. En ese punto, ¿cómo yo podría trabajar? Usted me dice con lo que tengamos, pero siempre va a haber gastos del arriendo, de servicios básicos y ese tipo de cosas, tanto como para la farmacia y con la clínica, ¿cómo lo podría yo mejorar en esta situación? Claro, ¿no? Primero felicitarle porque somos conscientes de nuestra situación, nuestros emprendimientos, los recursos que tenemos, y ese es el primer paso para poder evolucionar económicamente, ¿no? Y empresarialmente. Luego, hay que ver, le felicito también por sus emprendimientos, sus clínicas. Yo creo que en la clínica, por un lado, ahí hace falta un poco del tema de el marketing digital, puede ser. No conozco un negocio que con marketing digital no despegue. Y en el tema de la farmacia sí es diferente, ¿no? Porque es un negocio un poco más tradicional. En el tema de que me pongo mi farmacia en un sector y pues dependo con cuánta frecuencia me compren, ¿no? Lo que yo podría hacer, como usted dice, si tiene una percepción de que el problema son los insumos, podría hacer una evaluación de qué productos se venden más y menos, porque hay que también tener en cuenta que uno cuando va a un negocio y no tienen algo, por ejemplo, hay mucha probabilidad de que no regresemos a ese negocio. Ujú. La probabilidad es muy alta, ¿cierto? O cuando va a un restaurante nomás. Vamos, queremos comer, no sé, un corte de carne y no hay. A veces nos vamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema muy importante de los negocios, que es el tema de la abundancia. Así estemos en la quiebra, siempre tenemos que proyectar abundancia, ¿no es cierto? Porque eso es lo que llama a la gente también a gastar. Y se usa mucho un ejemplo aquí de yo compro, tal vez en una tienda que tiene muchos estantes con muchas cosas, tal vez no venda, pero yo compro ahí, que en una tienda que tiene un estante medio vacío, por ejemplo. Me da más seguridad la una que la otra. Entonces es un tema de neuromarketing también. Pero mire, ya estamos llegando a un punto en común. Tal vez su problema sea prepararse en el tema de marketing digital para poder, pues, aprovechar estos temas, ¿no? Estos temas. Y bueno, cada negocio es diferente, ¿no es cierto? La farmacia es más tradicional y el otro tema es esto, pero debemos buscar las maneras. Esa es mi recomendación, pues le recomiendo que se prepare un poco el tema de marketing digital para que pueda ver cómo puede solucionar estos temas. Listo, muchas gracias. Eso nomás, un gusto igual para servirle siempre. Dios le pague por la atención y nos veríamos
a las 2 de la tarde, ¿no? Que hay la exposición también del profesor Bruce. Tengan una buena tarde, ¿no? Con todos. Una buena tarde.